con ustedes nuevamente rompiendo esquemas, acompañándonos siempre para poder aclarar algunos puntos que no acabamos de comprender en nuestra sociedad siglo XXI. A ver, tenemos una invitada de esas de muchos quilates, la doctora Virginia Torres. Doctora, bienvenida al programa Rompiendo Esquemas, Fe TV. Usted tiene algo muy bonito en su casa ahora mismo. Cuénteme qué es. Una familia. Una familia. Vamos a hablar de las familias, en donde están nuestros hijos, en donde están nuestros nietos, en donde están nuestros padres. Hemos perdido la capacidad de mantener y sostener una familia, no solamente materialmente, sino en el espíritu que en ella cabe, en las responsabilidades que con ella tenemos, con la fe que debemos hacer de pontífices, pontifacere, un puente entre Dios y nuestras familias. ¿Qué vamos a decir en el día de hoy con la doctora Virginia Torres? Doctora, háblenos un poco de usted. Bueno, soy doctora en psiquiatría, estudié en Europa, un postdoctorado en Alemania y Francia, y pues me he dedicado tanto en el Alzheimer y por lo menos hemos trabajado también en temas de educación, temas sobre uso de los niños a nivel de uso de dispositivos móviles, también en adolescentes, y también hemos trabajado temas de mujeres en la política, violencia, femicidio, es decir, todo el área de ciencias sociales, por decirlo así. Un campo en donde nosotros nos podemos dedicar a meditar, a adiestrar cuál es la familia que le estamos dejando a las generaciones futuras. Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de esos aparatos que en la virtualidad hemos utilizado y nos hemos podido comunicar, pero que ya antes íbamos cobrando con ellos muchísima relación y no podemos vivir sin ellos? En el día de ayer miraba a 3 jóvenes en un lugar y las 3 conversaban desde sus celulares. ¿Eso nos separa un poco más o nos une más? Vamos a hablarlo con la doctora Virginia. ¿Dónde trabaja usted, doctora? Soy directora de investigación de la USMA y por lo menos allí estamos impulsando diferentes tipos de investigaciones que tengan impacto a nivel dentro de la sociedad. Sociedad. Volvemos a hablar del término familia. ¿Qué herramientas necesitamos para que no nos engulla el monstruo de la tecnología? Sabemos que no está bien, pero ya tenemos una compulsión a utilizar herramientas que van a cautelar nuestra vida emocional y no sabemos cómo comunicarnos entre nosotros. Tenemos familias caóticas. ¿Y de dónde vienen estas familias caóticas? De la mala comunicación que sostenemos entre nosotros mismos. Estamos viendo, lo hemos hablado antes. Hablábamos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Lo hemos repetido muchas veces. Ya usted sabe que esto es terrorismo íntimo hoy. Qué pena, qué dolor. ¿Y con nuestros niños qué estamos haciendo, doctora? Bueno, antes de la pandemia ya estábamos introduciendo los dispositivos móviles en los niños, antes de la pandemia. Ya veíamos niños, adolescentes que tú lo vas caminando, que van a un parque y prefieren un dispositivo móvil. Al llegar la pandemia, los dispositivos vienen a pasar a ser esa herramienta de contacto directo con nuestra sociedad, con nuestra familia. Lo único que al no haber un tipo de disciplina, al no haber un tipo de restricciones, ese dispositivo cobra toda la atención dentro de un contexto de un hogar. Y nosotros exigimos que nuestros niños se porten muy bien, pero para que se porten muy bien y sean casi santos en un altar, nosotros ¿qué le damos? El celular para que juegue, la tablet para que juegue. Y esos aparatitos tienen la recompensa. Y si usted retroalimenta un comportamiento, eso va a ocurrir una y otra vez.
estamos retroalimentando comportamientos negativos. Explíquenos bien eso, doctora. Por lo menos si usted va caminando en un centro comercial o está en un restaurante y el niño está haciendo una pataleta, automáticamente, o está esperando la cita médica, automáticamente ese padre de familia, esa mamá, entrega un dispositivo móvil. Y ese es un problema porque entonces el niño no se sabe controlar dentro de un espacio público, dentro de su propia familia. Y entonces los problemas ahora los solventa la tablet o el dispositivo móvil. Pero ese niño y esa niña va a crecer, entonces los problemas van a ser más grandes, los niños no se van a poder controlar, entonces tenemos otro tipo de problemas que van a impactar directamente en la salud mental de estos niños que se van a transformar en adolescentes y adultos jóvenes. ¿Qué tiene que ver la madurez que les falta a nuestros jóvenes de hoy? No sé, están juntos, pero hablan con el celular. Están juntos, pero no han aprendido a conversar, no se les nota esa resiedumbre en su carácter, que es la parte moral de la personalidad. Usted no le puede decir a nadie, usted tiene mal carácter, porque usted está hablándome es de temperamento, no de la parte moral. A ver, ¿qué estamos haciendo con nuestros muchachos y esa falta de seguridad para liderizar su propia vida? Eso es correcto. Depende entonces de un adminículo, de un aparato con el que no está confrontando a la otra persona, con el cual no pueden afrontar con seguridad un proyecto personal de vida. ¿Por qué no se les enseña en la escuela a ver el proyecto personal de vida para planificar sin el celular su caminar por esta existencia? Necesitamos líderes, doctora, en este momento. En todas partes del mundo tenemos muchos líderes equivocados. A ver, ¿qué hizo Pavlov con los perros, con la comida? Explíquenos bien qué es eso. A ver, por lo menos en esa época se hablaba de entrenamiento o condicionamiento clásico, condicionamientos operantes. Y era dar algo y la persona, por lo menos, o en este caso el niño, se iba entrenando de controlar, de no llorar. Lo mismo lo estamos haciendo, ya no estamos hablando de la teoría de Pavlov, que fue hace bastante tiempo, sino lo estamos viendo con el dispositivo. Inclusive si el niño dice, estoy aburrido, dame el celular, le das el celular, pero el aburrimiento también es importante porque es el momento cuando ellos pueden sentar, ver lo que ocurre a su alrededor y también les va a dar ese punto de madurez, pero no lo estamos permitiendo. Y hay un punto importante, somos padres, vemos padres de 30 y algo, 40 años, pero esos padres no crecimos ninguno con dispositivos móviles, salíamos al parque, corríamos, jugábamos a la pelota, teníamos interacción. Entonces la pregunta que yo siempre me hago, ¿será que no nos recordamos de esos momentos que son importantes y lo que ha hecho que seamos hoy como somos? Que somos más independientes, podemos afrontar dificultades, pero ahora si no enfrentan estos niños este tipo de situaciones que se caigan o esas vivencias típicas que normalmente de una niñez, sino que está sustituido por un dispositivo, están en casa, están jugando, ahí todo es hermético. Entonces, cuando se enfrenten al mundo real, pues van a sufrir y van a tener un gran impacto dentro de su personalidad, dentro de su autoestima. Eso de ciberbullying, ¿lo conocen los padres qué es? A ver, vamos a una pausa y lo dejamos allí para que la doctora Virginia Torres nos resuelva esas preguntas. De regreso nuevamente rompiendo esquemas y estamos consultándole a la doctora Virginia Torres, quien coordina, preside, orienta y dirige al grupo de investigadores de la Universidad Santa María la Antigua. No olvidemos
que aquí les hemos explicado por medio del vicerrector de Investigación y Extensión, el doctor Luis Carlos Herrera Montenegro, que estamos viviendo el mes de esa vicerrectoría. Entonces, clarifiquemos, preguntémonos, doctora Virginia, con toda esta problemática que nos trae la tristeza de ir perdiendo la memoria en el tiempo, en un siglo XXI que ha logrado que el adulto mayor dure más, estamos viviendo el fenómeno de multiplicación de los adultos mayores en sus capacidades o en sus incapacidades. La esperanza de vida ha ido aumentando y ha ido creciendo, pero también hay un concepto que es importante retomar, que es lo que se dice el envejecimiento saludable. Y creo que eso es un punto importante porque todos vamos a envejecer, pero es la forma como queremos envejecer. Pero la forma en cómo queremos envejecer va a depender de cómo somos nosotros de jóvenes y cómo nos vamos alimentando a medida que vamos adquiriendo la edad. Y eso es algo que vivimos en una sociedad muy deprisa, muy acelerada, y la gente no come bien, no hace ejercicio, no hay una dinámica cognitiva o inclusive las propias amistades o familia es nuestra base segura para ver ese proceso de envejecimiento. Y eso se ha ido perdiendo porque estamos muy deprisa. Y entonces el envejecimiento saludable lo que hace es un proceso de protección, es decir, de cómo queremos ser, de cómo queremos llegar, de queremos ser adultos mayores saludables, lo que siempre es la esperanza de todo, es decir, caminar cognitivamente, funcionar cognitivamente, desarrollarnos y tener una interacción con nuestro entorno. Bien. Pero esto se ha ido poco a poco perdiendo. Queremos una sociedad para todas las edades. Esa intergeneracionalidad, ¿cuándo la podremos lograr? Desconociendo alguna de las generaciones, utilizando con ellas, no sé, observaciones inadecuadas, dándole la tablet al niño para que no moleste. Es como el chupete anteriormente, teníamos lo que llamábamos un mamón. Exacto. Y ya no llores, toma. Si es la madre que está en el interior o en otra parte del país, de una vez se saca el seno y el niño queda bloqueado. Ya eso no se hace. Cuénteme ahora mismo, ¿desde qué edad usted le puede permitir a una criatura? Yo he visto bebés que ya saben sujetar y tienen el celular y están sentaditos en la cuna. Y le decía yo a una señora, mire lo que su niño está haciendo. ¡Ay, no hagas eso! ¡Cochino! Y le pegó. El niño iba a chupar lo que tenía en las manos, claro, que era el celular. ¿Cómo poder ir enseñándole a la gente que en este fenómeno de transición demográfica, en donde vamos a durar más tiempo, tenemos que hacerlo con salud mental, física y espiritual? Sí, la Sociedad de Pediatría Internacional habla de edades de crecimiento para yo poder entregar una tablet o un dispositivo móvil. Lo que sí dice que antes de los 18 meses no debería haber ningún tipo de exposición a un dispositivo. Ya después que van adquiriendo edad, el proceso de interacción con el dispositivo máximo son 2 a 3 horas al día de las 24 horas y que tienen que ser programas educativos que den algo de información educativa o de formación para el niño. ¿Por qué es esto importante? Porque los niños pierden lo que es el concepto dimensional. Es decir, yo les digo que me dibuje a veces una pelota y entonces la pelota es diferente a un círculo. Y entonces no me saben diferenciar entre una pelota y un círculo, que son dos cosas diferentes, pero es porque me lo da la forma bidimensional. Y eso se pierde por el uso de las pantallas, porque ahí no hay ese tipo de forma de percepción. Entonces lo más importante es que un niño tan pequeño no puede usar ningún tipo de dispositivo. Tiene que primero ser estimulado, es decir, como gatear, jugar, explorar, textura, escuchar, hablar, es decir, ponerle música, para que él se vaya estimulando, porque entonces tenemos otro tipo de problema dentro de a nivel del neurodesarrollo. Entonces estamos graves. Estamos muy graves porque el desangustiarse
en la familia es mantener a los niños que molestan tranquilos. ¿Cuándo podemos y cómo podemos, en la parte de investigación que ustedes están efectuando, empezar los psicólogos, empezar los educadores, empezar a enseñarle a los padres de familia qué pueden y qué no deben hacer, qué clase de ejercicios tendría que hacer la familia diariamente para poder unirse en conocimiento y, cómo no, usar el celular, pero en el momento necesario. Exacto. No tenerlo como una obseso-compulsividad. Sin él no puedo vivir. Y recordaba yo esta mañana que se me quedó el celular y aleluya, hay que regresar a buscar el celular. No podemos vivir sin él. A veces yo pienso, ¿dejaría usted a su esposo o a su esposa y nada más viviría con el celular? Cuéntenme, dígame, doctora. Sí, a ver, primero hay que ir por lo menos pensando de las actividades normales que se pueden ir haciendo en casa. Es decir, y la parte de interacción dentro de una familia. Segundo, un papá, antes de dar cualquier tipo de dispositivo, tiene que saber a qué está expuesto un niño, porque somos una sociedad tecnológica, Claro. no los vamos a aislar de la tecnología, pero sí como acudiente tenemos que saber que existe el cyberbullying, está el acoso escolar ahora se ha intensificado por el uso de las redes sociales, de la tecnología. Existe también lo que dice controles parentales y dentro de nuestro estudio cuando preguntábamos, ¿usted en su dispositivo tiene control de parental? Y la mayoría de las respuestas de esos padres decían que no. Entonces estamos dando un dispositivo, usted no sabe dónde entra en tipo de programación y esa programación va saltando. No era como antes que usted se sentaba al niño a ver la televisión, su programación terminaba y ya salía a jugar a la pelota. Aquí no, aquí es continuo, va saltando una programación a otra. Entonces aquí el primer paso es que los papás sean conscientes también en la situación o peligro que puedan estar los niños, orientarlos, sentarse con ellos y también convivir como familia, porque a veces les puede estar pasando algo el niño o la niña y no lo expresa y resulta que es víctima de ciberacoso o de cyberbullying y no lo sabemos hasta que ocurre una eventualidad que a veces es irreversible, como es un suicidio. Suicidio. No queremos hablar mucho en este tiempo de los suicidios, pero están ocurriendo, no han dejado de ocurrir. Y uno se siente desesperanzado cuando otros han perdido la esperanza y deciden partir. Y me decía una persona involucrada en una de estas tristes noticias, oye Margénida, cuando uno llega al cielo y uno ha decidido irse sin que Dios te mande a buscar, Dios lo primero que pregunta es, hijito, ¿qué te hicieron tus hermanos allá abajo? ¿Te prestaban atención? ¿Cuánta atención tiene un padre de familia que prestarle a su hijo para no encontrarse con un sopetón de la vida que va a durar ese dolor para siempre? Así mismo. Por lo menos pienso que necesitamos retomar un poco el concepto de convivir, de entender a lo que le ocurre a la otra persona. Así sean pequeños, también sufren, tienen ansiedad, tienen sus propios miedos y que nosotros tenemos que irles dándole la mano para ir ellos creciendo y de ser fuertes a nivel de enfrentarse a una sociedad en la que que cada día es tecnológica y pasa muy deprisa y pasan muchas cosas a la vez. Pero sí es importante, por lo menos si en situaciones, por lo menos como es el suicidio, que es una situación ya extrema, ver qué le ocurre al niño o qué le ocurre a ese adolescente, porque hace poco en una entrevista me preguntaban sobre la edad de inicio y la edad está bajando. Tenemos ya suicidios a más tempranas edades que lo que se hablaba de hace 20 años atrás. Entonces sí tenemos que sentarnos como familia, sentarnos para ver qué es lo que ocurre, igual la comunidad educativa, ver qué le ocurren a esos niños dentro de un salón de clase, estar alerta, pero sí necesitamos dar un giro y no dejarlo todo a la tecnología, porque la tecnología nunca va a reemplazar a una familia, nunca va a reemplazar a una mamá ni a un papá. Es decir, estos niños, estos adolescentes necesitan un guía, una orientación y una orientación sana. Empatía. Póngase en el problema del otro.
empatía. Usted va a esperar porque vamos nuevamente a una pausa y regresamos con la doctora Virginia Torres desde Rompiendo Esquemas. Regresamos con ustedes. Un tema, la vida que nos debería durar más, la deberíamos vivir sin tanto estrés, ese término que le quitamos a la ingeniería civil. Tendríamos que ser más resilientes después de la batalla dura que hemos estado viviendo en esta sindemia, porque hoy en día es este virus, mañana fue otro virus. Estamos esperando a ver si se desata algo más. ¿Dónde está nuestra mirada positiva? Queremos que la doctora Virginia Torres nos ayude a encontrar los escollos para ir desvirtuándolos. Necesitamos tener higiene mental. Doctora, ¿cómo llegar a tener higiene mental? Una de las principales cosas es salir de las cuatro paredes de una habitación. Es decir, de por sí tenemos un estudio y una publicación donde decíamos que cuando salimos a un parque, salimos a tomarnos así sea 1 hora o 2 horas fuera, por lo menos nuestra mente y nuestro cuerpo también cambia. Y es una forma de oxigenarnos y también ver las cosas de otra forma. Y creo que cuando nosotros hicimos ese estudio, encontrábamos que todos los niños y adolescentes que salían, tenían actividades fuera de su casa, y yendo a un parque, algo tan sencillo, o al patio de su casa, ellos podían enfrentarse a situaciones de otra forma a que el adolescente o el niño que solo estaba en su casa sin hacer ningún tipo de actividad. Y es algo que nos protege ante cualquier tipo de eventualidad a nivel de salud mental. Estábamos observando que estamos todavía con mucho miedo, pero que no le tenemos miedo a descuidarnos en lo que es la relación mutua y no quedar con heridas de un tiempo de fricción en el que yo creo que alguien nos está diciendo, trabajen unidos. En este país necesitamos líderes. ¿Quién los forma? ¿Tenemos la familia que va a formar líderes? Necesitamos construir valores, fortalecer los valores que ya tenemos como sociedad panameña. Es decir, los valores vienen desde el hogar, se fortalecen a nivel educativo porque es donde pasamos más tiempo y ya después salimos a ese mundo, por lo menos universitario, ese mundo social. Pero los primeros pasos, los primeros pininos los damos dentro de un contexto, dentro de ese hogar, ya sea monoparental o una familia nuclear, pero sí es importante comenzar desde allí e ir fortaleciendo los valores. Valores. Qué cosa, ¿no? Hemos perdido la enseñanza de los valores y andamos como en un bosque tratando de encontrarlos sin que alguien los modele. Entonces, papá, mamá, te necesitamos a ti aprendiendo y enseñando cómo se utiliza un celular, una tablet. Tú mismo no te embebas en estar metido allí buscando qué. El celular tiene un contenido vasto, pero así como decimos vasto con V, podemos decir que también a veces tiene un contenido vasto con B. Doctora, ¿es malo ir al psiquiatra? ¿Cómo se va sin estar loco, como dice la gente? ¿Cómo se llega a un psicólogo? ¿Cómo crear cursos en donde podamos hacerle frente a la educación que antes se bebía en el manantial del hogar? Si no se podía, se llevaba a la escuela o a la iglesia. Hemos perdido este trípode. ¿Cómo curarnos de la utilización de la tecnología, que es buena, y no convertir nuestras vidas en algo malo? Hay varias cosas, por lo menos todavía estamos en siglo XXI y todavía existen los tabús
sobre de buscar ayuda psicológica o psiquiátrica para cualquier tipo de situación. Y esos tabús hay que romperlos, porque a veces uno como individuo no tenemos las herramientas para poder buscar una solución y necesitamos esa orientación para que nos puedan ir guiando, para que podamos nosotros construyendo esa propia solución. Y ese es como el primer paso, eliminando poco a poco esos tabús. Los psicólogos, los psiquiatras no es para un público. Todos necesitamos atención porque es importante para cualquier etapa de nuestras vidas. Necesitamos como un consejero para temas que a veces no podemos sobrellevar. Pero también es importante que la cultura que viene desde el hogar, esa cultura de ética, esa cultura de valores y de respeto, se practique. No solo decirla, sino que también la practiquemos con el ejemplo. Y el mayor ejemplo somos nosotros como padres. Es decir, si nuestro hijo quiere conversar con nosotros, dejar ese dispositivo y conversar. Yo pienso que tenemos que recordar cómo éramos antes, cómo éramos nosotros antes de que hubieran los dispositivos. Y los dispositivos no son malos, es tecnología, pero tenemos que saberla utilizar. Tenemos que enseñar primero desde nosotros como el ejemplo, como adultos, para poder enseñar a nuestros niños. Hemos estado buscando un rescate de esa familia que añoramos, que necesitamos, que he escuchado de labios de jóvenes que llamamos pandilleros. Nosotros lo que queremos es tener una familia. La están necesitando. A donde van, no van a aprender cosas mejores que en el hogar. Papá, mamá, abuelos, tíos. Antes, cuando una abuela criaba a un nieto, había un profesional, había un técnico, había alguien importante que podía trascender. La trascendencia no está en cuánto dinero tienes, en cuántas cosas tienes, está en lo que tú eres, en lo que tú vales, un ser humano amado por Dios. Yo quiero que usted nos vaya contando un poco de estas investigaciones que hacen ustedes, cuándo las pueden promulgar, que nos enteremos, invitar a los papás o ir nosotros en extensión a las comunidades y decirles, venimos a ayudarlos para que ustedes puedan vivir. Dígame, doctora, una conclusión que llene la capacidad y la vida de nuestras familias. Pienso que la investigación ha aportado y seguirá aportando a la sociedad. Es decir, desde la academia se hacen grandes formas o grandes descubrimientos a nivel de ciencia, pero esto lo colocamos a disposición de los tomadores de decisiones, porque tomando ellos, teniendo la fortaleza o teniendo la disposición y la base científica, pueden crear mejores políticas públicas y por lo menos para poder construir la Panamá que deseamos para todos. Y creo que por lo menos a nivel de divulgación, nosotros inclusive dentro del mes de la vicerrectoría se divulgan todos los temas a nivel de investigación, las publicaciones. Y creo que hemos hecho inclusive contacto con el Meduca para hablar sobre la calidad cómo buscar el éxito a nivel educativo, porque a veces nos focalizamos que el éxito en educación es una nota, una buena calificación, y el éxito es todo esto, es decir, el hecho de tener una buena autoestima, una buena resiliencia, una buena comunidad, y también cómo vamos introduciendo esa tecnología de forma positiva a nuestra sociedad. Porque el dispositivo jamás va a sustituir un abrazo, jamás va a sustituir un cariño, el amor de un cuidador, de unos padres, de unos docentes. Y creo que el dispositivo lo sabemos, cuando lo usamos con inteligencia, estamos utilizando la tecnología con inteligencia y la vamos a aprovechar al máximo. Cuando no lo usamos con inteligencia, entonces estamos afectando a esa cabecita que se está formando. Entonces sí necesitamos poco a poco creer en dos cosas. Uno, que la ciencia va a aportar cambios a nuestra sociedad y que los tomadores de decisiones escuchen a la ciencia para poder creer y poder darle mejores herramientas a nuestra sociedad panameña. Bueno, hemos estado hoy con la doctora Virginia Torres en un evento que se hace anualmente y yo quiero que
cada semillita que hemos tocado durante el mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Santa María la Antigua quede en nuestras casas, que nos llegue el evento de investigar, porque es necesario saber qué estamos haciendo mal, que nuestra sociedad está con estertores en todo el mundo, pero aquí no deja de ocurrir todos los días un evento en donde somos partícipes de una equivocación en la educación de nuestros hijos, desde la casa, desde la familia. Señores, aquí rompemos esquemas, rómpalos usted también. El celular es para ciertos momentos, no para todo el rato, no es el biberón espiritual ni material de la vida de nuestros hijos. Los esperamos con ustedes siempre rompiendo esquemas. Gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros y la esperamos tener muchas veces más. Cada vez que haya que traer una investigación, usted será nuestra invitada especial. Muchas gracias.